Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos ¿qué? Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. El Señor ya tiene bendición por medio de su palabra. Quiero ponerle en contexto de lo que estaba sucediendo aquí en este evento que relata la escritura. El apóstol Pablo se encuentra en una situación difícil por predicar el evangelio, por hablar de la salvación de Jesucristo, pero no solamente él, sino también un discípulo de él llamado Silas. Compañeros del evangelio, ellos predicaban en una nación, en otra, en una región, en otra, y Pablo estaba acostumbrado a obedecer a Dios. Un buen día, Pablo dijo: vamos a ir a predicar a Bitinia. Pero el Espíritu Santo se le manifestó en una visión y le dijo: a Bitinia no. Y le hace que vea a Pablo a un hombre, a un varón de la región de Macedonia, por la vestimenta y por el color de su piel se da cuenta que era de aquella región, y le dice: pasa a nosotros, dando a entender que lo que el Espíritu Santo era que fuera a aquella región de Macedonia, y fue exactamente en Filipos, que es región de Macedonia, donde sucedió este evento que estamos leyendo. Pablo y Silas llegan a Filipos y comienzan a predicar el evangelio. El problema surge cuando de pronto, llegando a aquella región, de pronto sale una jovencita hablando a sus espaldas y gritando: estos son varones de Dios y vienen a predicar salvación. Y entonces dice la escritura que eso lo hacía esa jovencita todos los días, hasta que llegó a molestar a Pablo. ¿Qué le molestó a Pablo? Que no era el Espíritu Santo quien estaba declarando eso, porque al Espíritu Santo no le interesa que los cristianos sean populares, sino le interesa que la gente se salve y por cristianismo encuentre el camino de Cristo a su salvación. Y comenzó todos los días esta jovencita a declarar: estos son siervos del Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación, hasta que Pablo se molesta, reprende a ese espíritu que tenía a la jovencita, el espíritu abandona a la jovencita, y los dueños del ministerio de la jovencita, porque había unas personas que inteligentemente
la utilizaban para adivinar. Habían hecho un negocio de la jovencita. Un espíritu se había apoderado de ella y la jovencita conocía muchas cosas de la gente y la gente pagaba porque le dijeran esas cosas y los hombres se enriquecían a cosas de la posesión que tenía esta pobre jovencita. De manera que cuando llega el verdadero Espíritu Santo de Dios por Pablo y Silas, reprenden a este espíritu, el espíritu se va y se les acabó el negocio. La gente se molestó mucho. Y fueron y alborotaron a los demás allí mismo en Filipos. Hicieron un gran alboroto, al grado de que las autoridades dijeron, no, para que se calme este asunto, hay que llevarnos a estos alborotadores a la cárcel. Tomaron presos a Pablo, a Silas, lo llevaron a la cárcel y dice que los amarraron a la pared con cadenas y cepos. Los cepos son como grilletes que con cadenas atan al cuerpo a la pared para que no puedan moverse, mucho menos escaparse. Pero estando en esa situación, acabamos de leer que dice la escritura que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oiga, si hubieran agarrado a Jesús Pérez, estuviera renegando Jesús Pérez. Pero agarraron a Pablo, el león de Dios, como es conocido, y a uno de sus discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ellos, en lugar de quejarse, de reclamar, exijo mis derechos, dice el artículo fulano de tal, Pablo era ciudadano romano, conocía las leyes romanas, se podía defender, y en lugar de mencionar la constitución romana, los derechos romanos, comenzó a cantar himnos a Dios. Dice que los acetaron 39 veces. 40 veces menos una, dice Pablo, que los azotaron. 39 veces los azotaron. Estaban en su cuerpo deshecho, sangrante. Sin curar, los llevaron a apresar y los ataron a la pared. Y en lugar de quejarse, estaban cantando himnos a Dios. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que los presos los oían. Los presos los oían. El tema de este día es, ¿para qué tanto milagro? Ya vamos a ver para qué. Porque ahí es donde comenzó la más grande maravilla que le puede suceder a ser humano alguno. Que Dios intervenga en su vida y no solamente lo salve a él, sino salve también a toda su familia. Y si alguien se pregunta, ¿para qué tanto milagro? Este hombre puede dar testimonio, ¿para qué tanto milagro? Pero necesito ir paso a paso para explicarle lo que estaba sucediendo ahí, hermano, porque, mire, este hombre llamado Pablo tenía una cualidad. No se podía callar de declarar que Dios salva y sana. A donde quiera que iba, siempre hacía lo mismo. En alguna ocasión dice la escritura que lo apedrearon, lo dejaron como muerto, pero gracias a Dios no estaba muerto. Se levantó y sus discípulos ya estaban preparando tal vez el sepelio y ahora cómo lo vamos a sepultar, qué cajón le pondremos. Y él se levanta y se sacude y, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pensamos muerto? No, aquí andamos, aquí andamos. ¿Y qué, Pablo? Vámonos, corramos. No, yo voy a seguir predicando. ¿Cómo así? No, córrele, te van a matar ahora sí. No, yo voy a seguir predicando. Porque no se podía callar. ¿Qué le hacía a este hombre que no se pudiera callar? Es que la palabra del Señor dice que Dios da el querer como el poder hacer por su buena voluntad. Pablo ya no se controlaba de hablar de Dios. El Espíritu Santo le impulsaba a testificar y a demostrar la gloria de Dios, porque otro que no fuera Pablo hubiera quedado muerto a pedradas. Pero Pablo tenía el Espíritu que da vida, el que resucita de entre los muertos, y el propósito de Dios no terminaba con Pablo, y Pablo no podía morir, y el que resucita de los muertos no le permitió morir, y después de apedrearlo se levantó para seguir hablando de Dios y de su salvación. A la iglesia de hoy en día, hermano, se le conoce con un nombre bíblico. A algunos entendidos se les llama la iglesia de la Gran Comisión.
A otros que hacen como que no entienden, se les llama la iglesia de la gran omisión. A unos se les reconoce porque cumplen con lo que Dios busca y quiere de nosotros, y a otros se les señala porque se hacen que no entienden la misión que Dios nos encomendó como iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mucha gente dice, yo no tengo el don. No, es que no es un don, es un mandamiento. Dice la escritura, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas y las señales que Dios ha hecho conmigo. Y eso le pasó a Pablo, no murió, vivió. ¿Para qué vivió? Para seguir contando las maravillas que Dios ha hecho con él. Así le pasó a usted. A usted le dijeron que tenía cáncer y el médico le dijo, regala a tus hijos porque te vas a morir. Y usted aquí sigue todavía después de 20 y tantos años por la gloria y la gracia de Dios. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. No es el hombre el que señala el final de tu destino, es Dios quien lo trazó y Él, exactamente Él, dirá hasta aquí hoy. Y no es el médico, no es el vecino, ni es el hechicero. Es el autor de la vida y consumador de la fe, quien tiene el tiempo y la hora de nosotros. De manera que a Pablo no le afectó que le hubieran hecho el daño con las piedras, sino que por la gracia de Dios se levantó y continuó hablando de Dios. ¿Qué tenía Pablo a diferencia de otros? Porque él declaró a la iglesia de Filipos, unos predican a Cristo por ganancia. Otros predican a Cristo por popularidad, pero yo a Cristo lo predico por amor. Yo sé que es tropezadero para los judíos y también para los griegos, pero yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque cuando está crucificado es cuando tú y yo vencimos ya. Porque Él se entregó por nosotros y para nosotros. Y dijo Pablo, yo les estoy enseñando que a Cristo no hay que tenerle lástima, a Cristo no hay que compadecerlo, a Cristo hay que exaltarlo porque Él no murió, Él sigue vivo, más vivo que nunca, porque Él es el único que pudo decir, yo soy la resurrección y la vida. Lo dijo Jesús a Marta y a María. Le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo lo creyó, lo entendió y lo vivió. No le tenía miedo a la muerte y por eso hablaba aquí, hablaba allá, ante la autoridad, ante los que se oponían, ante los que lo atacaban, ante la familia, ante aquellos. Y la iglesia de hoy en día tiene miedo a hablarle a su familia de Cristo. No se vayan a enterar que somos cristianos y ya no nos hablen. La iglesia de hoy en día tiene miedo de decirle a los de su trabajo que son cristianos. Y tiene más orgullo decirle a una lesbiana a todo el mundo pasando por las redes diciéndole yo amo a otra mujer. Y tiene más orgullo un homosexual diciéndole a todo el mundo yo amo a otro hombre. Y un cristiano tiene pena decirle a su familia y a los trabajadores que él es cristiano. La gran omisión está en camino. Pero cuando el hombre o la mujer que conoce de Dios se atreve a hablar de Cristo a los demás, comienza la gran comisión y entonces milagro tras milagro y se responde, ¿para qué tanto milagro? Ahí se responde la pregunta, ¿para qué tanto milagro? Le voy a decir algo que dice la Escritura. La Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y ahora, las señales no se ven por ningún lado. Y cuando aparecen las señales en una iglesia, los que creen corren a aquella iglesia porque las señales ya escasean. Y como escasean las señales, los creyentes comienzan a buscar señales, señales, señales. Y se les olvida que las señales son las que tienen que seguirlos a ellos y no ellos a las señales. Y como la iglesia de antes, hermano, yo no sé si usted se lo haya preguntado, pero la iglesia de la antigüedad
que Pablo fundó en Filipos y todas las demás que se fundaron en la antigüedad, no le pasaban pidiendo a Dios milagros. Los milagros solitos venían. Un enfermo, llegaban al culto, ¡pum!, Dios lo sanaba. Un paralítico, llegaban a la congregación, ¡chao!, Dios lo libraba y lo levantaba. Nadie le pedía milagros a Dios en los cultos. ¿Cuál era la diferencia de antes a lo de hoy? Sencillo. La diferencia es que Pablo, Silas y todos los demás que creyeron estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, pasa hablando de Dios, de su palabra, de su salvación, al familiar, al vecino, al conocido, al del trabajo, al de enfrente, al de la iglesia vecina. Y pasa, hable de Dios. Y Dios dice, tengo que respaldar esta palabra con poder, porque dice claramente la Biblia en el libro de Hebreos que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando la gente habla, Dios dice, para que vean que es cierto, milagro. Cuando la gente no habla, milagros por ningún lado. ¿Qué sucede cuando la gente no habla de Cristo y de su poder? No hay milagros. Como en función está la gran omisión, no hay milagros. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Pasa pidiendo milagros. Señor, un milagrito. Padre, un milagrito. Dios, un milagrito. Porque no se habla de Cristo. No hay compromiso de Dios para respaldar su palabra. Como Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, si la gente no habla de su palabra, ¿para qué tanto milagro? Si nadie se va a salvar, no hay palabra. ¿Quién va a ser edificado? Si somos edificados por la palabra, si la fe viene por el oír y el oír la palabra, si no hay palabra, ¿para qué fe? Si no se va a alimentar. Pero cuando la gente entiende y habla de Dios, de su palabra a los demás, comienzan a surgir los milagros, comienzan a brotar los milagros. Dios respalda su palabra, Dios respalda su presencia y milagro tras milagro tras milagro. ¿Para qué tanto milagro? Dirá usted, hermano, solo un milagro puede hacer que sus hijos acepten a Cristo. Solo un milagro puede hacer que su pareja acepte a Cristo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. ¿Y qué tendríamos que hacer? Hablar de Cristo. Cuando usted y yo comencemos a hablar de Cristo, cuando perdamos el miedo, cuando tengamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, gobernándonos como este hombre, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo nos separará del amor de Cristo. Y su palabra correrá y los milagros surgirán, brotarán. Cuando todo esté inundado de la palabra de Dios, dice la Escritura, se acabó. Cristo viene por su pueblo. Pero la iglesia, que tiene la gran omisión funcionando, no verá milagros. Sus hijos se perderán, sus parejas también. Pero hay una oportunidad de que eso no sea así. Cuando tememos hablar de Dios, es porque no lo conocemos. Pero cuando conocemos a Dios, no hay temor. Yo puedo dar testimonio de que Dios es real. Por lo que ha hecho conmigo, por lo que ha hecho con mi esposa, por lo que ha hecho con mis hijos. A mi esposa me la diagnosticaron con cáncer y a ella fue la que le dijo el médico delante de mí, usted tiene hijos, regálelos porque se va a morir. Y ahí sigue viva después de 20 y tantos años. Y mis hijos, el más grande, ahí está todavía. Mi hijo, el más grande, nació, se me estaba muriendo porque se pasó el parto, porque se quedó sin líquido en el estómago de mi esposa. Y tuvieron que llevarla de emergencia y los médicos negligentes por cambio de turno no la quisieron atender y la dejaron. Todos las atendieron, solo mi esposa quedó en la cama sola en el cuarto y sin nadie que la auxiliara y mi hijo asfixiándose. Hasta que llegó Dios por medio de un médico de guardia, a saber si haya sido un ángel, no lo sé, pero la atendió, reclamó y mi hijo ahí está. Me dijeron, si nace va a quedar mal. Porque o bebió líquido o se asfixió, porque ya no tiene líquido amniótico dentro de su estómago. Su mujer ya tiene 2 días que perdió todo, su hijo ya debe de estar muerto. Mire lo que muerto está. Yo puedo dar testimonio del poder de Dios por lo que he vivido, por lo que he experimentado, eso y muchas otras cosas más le puedo testificar que he sido partícipe de la gracia de Dios en otros hermanos. Y le puedo asegurar, Dios es real.
Su poder existe. Los milagros están y funcionan. ¿Y por qué no lo veo yo? Tal vez porque no hemos hablado de Él. Tal vez porque Él no ha visto necesario respaldarnos con un milagro cuando hablamos su palabra. Pero cuando nos atrevamos a hacer eso, entonces entenderá para qué tanto milagro. Este hombre recibió una gran lección. El carcelero estaba acostumbrado a castigar delincuentes. Y le llegan unos peligrosísimos, tan peligrosos que le recomendaron, me los amarra a la pared. Estos son pero malvadísimos. Bueno, con esa reputación llegó Pablo y Silas con el carcelero y los ataron a la pared. Y eran tan malvados que se ponen a cantar coritos. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y sangrando. El gozo del Señor mi fortaleza. Ahora entiendo por qué Pablo dijo estas palabras. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque no es mi fuerza la que tiene mi cuerpo, la que se alimenta con chocomil y esas cosas. No, es la fuerza que Dios me da. Y cantaba, golpeado y sangrando, y cantaba, y se gozaba, y se alegraba. ¿Cuál nos aventamos ahora? Sí, tal vez hasta se ponían de acuerdo. Y lo importante, los presos los oían. Mire, solo por cantar y porque otros escucharan, Dios dice que hizo temblar los cimientos de la cárcel. Y dice uno, ¿para qué tanto milagro? Para salvar a otros. Dios ya tenía en mente salvar a una familia entera. ¿Para qué tanto milagro? Dirá usted, hermano, tal vez usted ni sabe y Dios tiene en mente salvar a su familia entera. ¿Y qué tengo que hacer? Hablar de Cristo. Porque entonces surgirán los milagros y Dios hará temblar los cimientos del infierno y ese espíritu de drogadicción soltará a su hijo y ese espíritu de rebeldía y desobediencia soltará a su hija y entonces Dios comenzará a hacer la obra de salvación en los suyos. ¿Para qué tanto milagro? Para que mi familia entera se salve. Eso fue lo que le pasó al carcelero en Filipos. Él, como vio que las cárceles, ya todas las celdas estaban abiertas, y él pensó, no, ya se me escaparon todos. Había una ley romana que si se escapaba un preso al carcelero, la sentencia era de muerte para el carcelero. Y él dijo, no hombre, si con uno solo me matan, se me fueron todos. Ni modo, dice que tomó una espada y se iba a quitar la vida. Y de pronto, lo que él ignoraba era que Dios tenía planes con él y su familia. Y le grita, hermano, Pablo estaba desde adentro. Lo metieron en el calabozo más oscuro. ¿Cómo iba a ver al carcelero lo que iba a hacer? Además estaba hasta oscuro, dice en la Biblia, lo que acabamos de ver, dice que el carcelero pidió luz para ver si se habían escapado o no. Estaba oscuro. Y cuando se quiso dañar, el Espíritu trabajando por Pablo hizo, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Oiga, primer milagro. Que se hayan atrevido a cantar estando todos golpeados y que otros les oyeran. Hermano, a veces da pena cantar coritos, dirá alguno, hermano, es que no, a mí no me sale re bien esa, la de Santo, Santo, no me sale, hermano. A mí me sale bien la del moño colorado. ¿Eh? Pero qué diferencia hay cantar eso, qué bien ocasiona en la sociedad, qué bien ocasiona en las familias esos tipos de cantos. Qué bien ocasionan en la sociedad o en las familias ese tipo de cantos, la que guste, y más esas horribles que están saliendo ahorita. Solo daño, solo perjuicios mentales ocasionan. Pero las alabanzas, dice la palabra de Dios, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Eso era lo que estaba haciendo Pablo y Silas. Amarrado estoy, pero me van a soltar. Libre, tú me hiciste libre. Él tenía fe, no sé si estuviera cantando esa, porque lo estaba declarando y de pronto fue libre. Pero cantaba himnos a Dios. Eso marca una gran diferencia a cantar esas de la barca del olvido y a saber cuáles más. Pero cantarle a Dios trae beneficios, trae bendiciones, no se sienta mal. Usted ponga coros en su casa, usted ponga alabanzas en su casa, no se sienta mal.
Ahorita tantas canciones tan horribles que hay que hablan y denigran a la mujer y no les da vergüenza, hasta le suben. ¿Cómo hablan los jovencitos hoy en día denigrando a la mujer, hablando malas palabras, haciendo cosas tan horribles y no les da vergüenza? ¿Por qué le tiene que dar vergüenza a un cristiano poner alabanzas y subirle a su radio? Si eso es poder de Dios para salvación. Eso dijo Pablo, el mismo que está padeciendo aquí, dijo eso. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ponga sus alabanzas, hermano, donde quiera que esté. Y eso tocará a los demás. Mucha gente se ha convertido por una alabanza, porque es poder de Dios para salvación. Lo que usted no sabe, hermano, es que tengo que aclararle algo. Vamos a regresar a la escritura de Hechos 16, verso número 30. La gran interrogante de muchos seres humanos es esto. Hechos 16, 30. Mire lo que dijo este hombre cuando ya dejó la intención de hacerse daño. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo entonces para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y la respuesta es la siguiente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no quedó allí. Ellos hicieron esto, mire, el 32. ¿Qué le hicieron? Para que él y todos los que estaban en su casa encontraran la salvación, hubo necesidad de hablarles la palabra. El hecho de que tú vengas a la iglesia no te garantiza, porque muchos se han equivocado en eso, que porque ellos vienen a la iglesia, toman esta palabra, porque así algunos se los han mal enseñado y dicen, esto es una promesa para tu familia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, es una promesa, pero conlleva el compromiso de hablarles a nuestros seres queridos de la casa de la palabra de Dios. Si no, no se transforma nadie. Estos hombres le hablaron de la palabra al carcelero y el carcelero aceptó, entendió y Dios hizo la obra. Fueron con su familia a su casa y allí hicieron la obra. ¿Y sabes qué es lo más grande y lo más maravilloso, hermano? Que allí, en ese evento, nació la iglesia de Filipenses. De ese carcelero y de su familia se forjó la iglesia de Filipenses, de la cual aquí existe una carta del apóstol a los filipenses. Ellos fueron los principales, los primeros frutos de la iglesia de Filipos. Un carcelero y su familia. Yo recuerdo, hermano, cuando andaba sin iglesia y sin esperanza, y alguien me llamó y me dijo, hermano, ¿qué anda haciendo? Pues buscando iglesia donde congregarme porque no tengo. Pues véngase para acá, ya está mi hermana, está mi mamá y no tenemos quien nos enseñe. Y llegamos a casa de la hermana Lolita. Y ahí en casa de la hermana Lolita nació Trigo Limpio, hermano. Comenzó a crecer, ya no cupimos y luego en su bondad nuestra hermana Luz nos dijo, hermano, ahí está el salón, vayámonos para allá y aquí estamos para gloria de Dios, hermano. Todo tiene un principio, la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios comienzan a surgir los milagros. Usted ha visto milagros. Usted ha sido testigo de los milagros que han sucedido aquí. De hecho, el domingo pasado en nuestra consagración hubo milagros aquí. Pronto se van a levantar los testimonios. Dios los está forjando, los está cumpliendo, los está trabajando y van a salir los testimonios. Pero lo que sucedió con este hombre y con su compañero fue el principio de una iglesia. La iglesia de Filipos. Mire qué planes tenía Dios. Con una sola familia, primero con un solo hombre, después su familia y después toda una región. Por eso el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no vayas a Bitinia, vete a Macedonia. Allí en Filipos
quiero levantar una iglesia. Y fue, trató con el carcelero, le hablaron la palabra, el carcelero entendió, fueron con la familia, le hablaron la palabra, la familia entendió y creyó en el Señor Jesucristo, fue salvo él, toda su casa y toda una región por la iglesia de Filipos. Esa iglesia de Filipos es la única que Pablo agradece su disposición para ayudarle en el ministerio con la economía. La única. Y les dice, yo estoy seguro que ustedes me dieron según sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Y de lo que estoy seguro también es que si ustedes hubieran podido sacarse sus ojos, se los sacaban y me los daban, porque él estaba enfermo ya de su vista. Y les dijo, yo conozco el amor de ustedes. Y todo comenzó con hablarle a un carcelero. Mire qué milagro tan glorioso puede hacer Dios con una cuestión tan pequeña de alguien que se atreva a hablar de su palabra. Tal vez Dios no ha trabajado con nuestros seres queridos porque no nos hemos atrevido. Atrevámonos. Tal vez Dios no ha trabajado con los compañeros del trabajo porque no nos hemos atrevido. Atrevámonos. Tal vez Dios no lo ha hecho con nuestros vecinos porque no nos hemos atrevido. Atrevámonos. Así dejaremos de ser de la iglesia de la gran omisión y nos transformaremos en la iglesia de la gran comisión. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.